llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco. Hola a todos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestra tutoría que se titula ¿Cómo expresar deseos, órdenes y posibilidades en español? Bueno, muy bien. Entonces, nuestro plan para el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar de cuál es el objetivo de esta sesión. Vamos a profundizar un poco en el tema, hacer unos ejercicios y les propondré un par de ejercicios en el foro y de actividad colaborativa. Al final haremos una pequeña evaluación y unas conclusiones. Muy bien. Bueno, esta actividad está dirigida a estudiantes, adultos extranjeros no hispanohablantes del curso B1 del programa de español para extranjeros del Instituto Virtual de Lenguas. Este nivel B1 corresponde al nivel intermedio avanzado. Entonces, el propósito de aprendizaje es identificar las fórmulas para expresar deseos, órdenes y posibilidad a través del modo subjuntivo en presente. Muy bien, entonces empecemos. ¿Cómo describimos las situaciones? Les traje estas dos imágenes, una corresponde a la expectativa y la otra a la realidad. Entonces, ¿qué vemos en pantalla? Vemos una carita feliz, a la izquierda, a la derecha una carita triste. A la derecha vemos un carro lujoso, nuevo, pues último modelo. Y al lado derecho vemos un carro no tan nuevo, más viejito, de pronto un poco dañado de pronto. Y vemos una carita feliz que expresa algo. Vamos a ver qué dice la carita feliz. Dice, quiero que mi carro sea último modelo. Y en la carita triste decimos, mi carro es viejo. Es decir, en uno estamos expresando un deseo, la expectativa, y en el otro lo que es realidad. En la expectativa, entonces, nosotros hablamos de deseos, de cosas que no han pasado, de situaciones desconocidas o que suponemos. Son deseos, sueños. En este caso de nuestro ejemplo estamos hablando de que yo no tengo el carro, pero que sueño con que ese carro sea último modelo. Quiero que mi carro sea último modelo. ¿Cómo está el verbo ser aquí conjugado? Fijémonos. Sea, estamos hablando en presente. Ahora mi carro es viejo. Estamos hablando en el plano de la realidad, de lo que sí es, no de lo que sueño o deseo, sino de lo que en realidad está sucediendo. Situaciones conocidas, hechos o acciones frecuentes, hechos reales y verdaderos. Entonces aquí vemos una diferencia entre ambos. Mi carro es viejo. Fíjense en el verbo ser en esta oración. Es viejo. Aquí es sea. Entonces aquí vemos una diferencia y esa diferencia gramatical en la conjugación del verbo ser tiene que ver con nuestra intención. Entonces, vamos a decir lo siguiente. De acuerdo con nuestra intención, si queremos hablar de sueños, expectativas, deseos, entonces nos vamos a referir al modo subjuntivo. Es la intención que tenemos, es hablar en modo subjuntivo. Y si hablamos de la realidad, de lo que sí pasa, de lo que es verdad, hablamos del modo indicativo. Entonces vamos a ver un poco tres diferencias, muy rápidamente, tres diferencias entre el modo indicativo y el subjuntivo. Diferencia número 1. El indicativo lo utilizamos para describir hechos. Hoy vienen mis amigos, por ejemplo. Eso es un hecho. Y en el subjuntivo, para expresar deseos o dudas, y en este caso podemos utilizar la expresión ojalá que, como la canción con la que iniciamos esta video tutoría. Ojalá que vengan mis amigos. Estamos hablando del verbo venir, pero está conjugado distinto según la intención que yo tengo. En una hablo de un hecho y en la otra estoy hablando de
una suposición o un deseo. Diferencia número 2. Utilizamos el verbo creer en forma afirmativa. Creo que la película empieza a las 8. Pero si hablamos en modo subjuntivo y nuestra intención es de pronto expresar duda o una certeza, pero de algo que no ha sucedido, no creo que la película empiece a las 8 p.m. Entonces, aquí se utiliza siempre con el verbo creer o pensar en forma negativa, mientras que en el indicativo es en forma afirmativa. Perfecto, diferencia número 3, ya para terminar. Tenemos con cuando y mientras. Soy feliz cuando me visitas. Cuando me visitas es una acción frecuente. Siempre que tú me visitas, yo soy feliz. Siempre. En esa frecuencia podemos utilizar y hablar del verbo indicativo. Son hechos, son realidades y cosas que sí suceden. En el plano de lo que no sucede, entonces hablamos también de cuando o mientras de la siguiente manera, pues en futuro, seré feliz cuando me visites. Cambia la conjugación y en este caso esto nunca ha pasado. Cuando pase, seré feliz. Muy bien. Acá vemos las diferencias para que ustedes puedan ya verlas aquí concretamente y vean que cambian los verbos y la conjugación. Bueno, vamos a hacer una pausa, mucha información de pronto, vamos a hacer un ejercicio, vamos entonces a clasificar. Clasificar unas expresiones entre subjuntivo o indicativo. Entonces nos vamos a preguntar todo el tiempo en dónde corresponde. No creo que haya suficiente comida para los invitados. ¿Subjuntivo o indicativo? ¿Cuál creen ustedes que es? No creo, negativo, con el verbo creer. Mientras preparas la cena, yo saco a los perros. Esto es una rutina. Estamos hablando en presente indicativo. Creo que hay suficiente comida. Verbo creer en forma afirmativa. No iré hasta que no me llames. Estamos aquí hablando de algo que no ha sucedido. Entonces, modo subjuntivo. Cuando cantas te ves muy feliz. Es una cosa que sucede siempre, frecuente. Entonces, indicativo. Ojalá que tengas buen día. Estoy deseando algo. Entonces, subjuntivo. No pienso que sea necesario llegar a las 6. Estamos aquí hablando de una negación con el verbo pensar. Te grabaré cuando cantes. Entonces, solo cuando eso suceda, voy a grabarte. Entonces, estamos hablando de subjuntivo. Pienso que tienes que prepararte mejor. Entonces, estamos hablando de indicativo. Es una oración con el verbo pensar en afirmativo. Muy bien, excelente. Ustedes van a tener este material al final de esta tutoría para que sigamos revisando y viendo estas diferencias entre el indicativo y el subjuntivo. Pero yo quiero que nos enfoquemos en expresiones para, valga la redundancia, expresar y manifestar orden, deseo y posibilidad desde el modo subjuntivo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos expresiones de deseo. Quiero que, ojalá que. Esa es la canción con la que empezamos hoy y se las dejo, se las recomiendo para que revisemos la letra y veamos cómo se utiliza quiero que, ojalá que, con el subjuntivo. Para expresar orden, entonces, aquí tenemos unos verbos. Te aconsejo que, necesito que, te ordeno que, te pido que, prefiero que, les prohíbo que. Y como ejemplo les traigo una canción que se llama A Dios le pido. Y tenemos acá que todos estos verbos van con que. Se las recomiendo para que la escuchen y para que puedan notar cómo se utiliza, digamos, en el caso de pedir órdenes o ordenar. Y en posibilidad, cuando no sabemos, por ejemplo, en el caso del clima, posiblemente, probablemente, quizás o tal vez llueva mucho este mes. Bueno, muy bien. Entonces ahora pasamos a algunos ejercicios de verbos regulares. Ejercicios no, sino como primero ver la conjugación. Recordemos que estas tablas siempre las vamos a utilizar a la par que vamos haciendo los ejercicios y de manera autónoma en su ejercicio de aprendizaje autónomo ustedes van a ir teniendo este material a la par. Requerimos hacer mucha repetición para que vayamos aprendiendo pues estas conjugaciones. Aquí tenemos algunos verbos irregulares y unos casos específicos con ejemplos. Bueno,
Vamos entonces con nuestra actividad de aprendizaje significativo. En el foro, cada uno va a escribir y vamos a leer lo de que digan nuestros compañeros 3 cosas. Primero, describe cómo quieres celebrar tu próximo cumpleaños. Quiero que, expresar deseos. Pídele un favor a un compañero, ordenar. Habla de posibilidades del clima el día de mañana. Estamos hablando de expresar posibilidades. Vamos al foro, participamos allí y yo estaré muy pendiente de su interacción. Luego vamos a hacer nuestra actividad de aprendizaje colaborativo. Vamos a hacer un video en el que los integrantes del grupo van a presentar una propuesta frente a esta situación que les dejo acá. En la Casa de la Cultura del Barrio la Casa de la Cultura del Barrio está haciendo una encuesta sobre actividades novedosas para los adultos mayores. En grupo, ustedes van a concertar una propuesta para la Casa de la Cultura y allí ustedes van a ver, cada uno va a presentar una propuesta. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes vean cómo se refiere esta situación con el tema del subjuntivo y con expresar deseos, órdenes y también posibilidades. Muy bien. Ahora, para terminar aquí ya esta parte, les voy a compartir algunos ejercicios que son netamente gramaticales para que revisemos, por ejemplo, los verbos terminados en ar, en er o en ir. ¿Qué debemos hacer acá? Debemos ir al ejercicio, como lo estoy compartiendo en pantalla, y lo que ustedes van a hacer es emparejar las raíces de los verbos con las terminaciones de verbos terminados en ar, er o ir. Y al final ustedes van a recibir una retroalimentación. Por ejemplo, yo digo, nosotros script, todos están en la raíz aquí del verbo escribir. Y entonces podemos decir acá, nosotros escribamos. Cuando juntamos la palabra del final, vamos a revisar si está bien y nos va a salir la retroalimentación. Vamos a hacer lo mismo con verbos terminados en er y con ar. Bueno, muy bien. Entonces, avanzamos con esta evaluación. Vamos a dejar estos ejercicios en el chat y se los voy a enviar a su correo para que sigamos haciéndolos y puedan hacerme preguntas luego en próximos ejercicios de tutorías. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Primero, que utilizamos el modo subjuntivo para expresar deseos, órdenes y posibilidades. Siempre usamos expresiones para introducir deseos, órdenes y posibilidades como cuáles. Ojalá, quiero que, deseo que, necesito que, tal vez. ¿Qué otras recuerdan ustedes? Muy bien. Y la última, a través de las canciones podemos practicar vocabulario, expresiones, pronunciación y un poco sobre la cultura. De manera que los invito a que escuchemos las canciones que les mostré el día de hoy y que podamos revisar la letra, nos las aprendemos y podemos así seguir mejorando en términos de pronunciación y demás. También acá tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos en esta video tutoría. Muchas gracias, les dejo mi contacto y estoy muy pendiente de cualquier pregunta que tengan en nuestro próximo encuentro. Entonces vamos a responder algunas de sus preguntas y yo estaré muy pendiente del foro para que hagamos el trabajo colaborativo. Que estén muy bien. Hasta luego.